Uno. Well, good morning. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde se encuentren ustedes. Vamos a iniciar la última sesión científica de este congreso y después celebraremos la plenaria de clausura. Confío que les haya parecido interesante y que hayan aprendido mucho, porque realmente han sido 3 días muy intensos y francamente muy interesantes. En esta última sesión vamos a escuchar unas cuantas comunicaciones orales. Su charla, que seguro será interesantísima, y pasaríamos al siguiente orador, el profesor Satoshi Kawashima, director del estudio clínico de JCR Pharmaceuticals, y él nos hablará sobre un ensayo clínico sobre una enzima cruzado intravenoso en la MPS tipo 1. El profesor Satoshi, le damos las gracias y tiene usted la palabra. ¿Se me oye? Sí, por favor, ya puede usted empezar. Gracias. Gracias por sus amables palabras de presentación. Y gracias también a JCF Pharmaceuticals. Es un honor poder presentar estos resultados preliminares del ensayo clínico fase 1-2 para mucopolisacaridosis tipo 1 con la enzima JR171 administrada intravenosamente que cruza la barrera hematoencefálica. Son estudios realizados en Japón y en Estados Unidos. La MPS1 es una mucopolisacaridosis de tipo 1, es una patología molecular que provoca un almacenamiento lisosomal por mal funcionamiento de la IDUA, que provoca la acumulación de GAGs en células de todo el cuerpo. Es autosómica recesiva, hay unos 1000 pacientes en el mundo entero y los síntomas son muy variados según los pacientes. Aquí vemos los distintos tipos, el tipo atenuado, Sheye. Luego en amarillo el Hurler-Sheye, también es el fenotipo atenuado que te presenta unos síntomas leves del sistema nervioso central, pero la versión más grave es Hurler, con síntomas mucho más graves. Los pacientes con Hurler presentan ya síntomas en su infancia y suelen morir en la primera década de su vida en general. Tenemos dos opciones de tratamiento actualmente para la MPS1, la TSE y las células de progenitores hematopoyéticos, y contribuyen a mitigar las manifestaciones somáticas, pero no ayudan en la neurodegeneración porque no cruzan la barrera hematoencefálica. Además, los trasplantes pueden implicar complicaciones muy graves. Por tanto, se necesitan otros tratamientos para los síntomas del sistema nervioso central derivados de la MPS1. Aquí vemos el mecanismo de acción del JR171. Entra en las vías somáticas a través del receptor M6P, de la endocitosis mediada por el receptor M6P. Cuando se expresa, el JR171 puede entrar en las células somáticas también a través del receptor de la transferrina y es absorbido en el cerebro a través de los capilares endoteliales a través de una transcitosis mediada por TFR. Y se ha visto que dentro del parénquima cerebral el JR71 no solamente sirve para los síntomas somáticos, sino también para los cerebrales. El estudio fase 1 se divide en dos partes para evaluar la seguridad, la farmacocinética y la eficacia de ese tratamiento con JR171.
En la parte 1, 4 sujetos de más de 18 años recibieron una dosis intravenosa de la JR-171. Es la parte del estudio realizada en Japón. En la segunda parte se administró una dosis o alta o baja a 14 pacientes durante 12 semanas en Japón. También se había completado ya la primera parte y ahora está en curso la segunda parte. Los sujetos que terminaron la primera parte pueden continuar en la segunda a través de un estudio de extensión. Y aquí vemos los criterios de inclusión y exclusión del criterio. Solo adultos se tuvieron en cuenta para la parte 1. En cambio, en la parte 2 son sujetos pediátricos. Criterios de inclusión los mismos para ambas partes del estudio, es decir, pacientes que hayan recibido anteriormente un trasplante de células hematopoyéticas o que hayan recibido durante como mínimo 2 semanas un tratamiento con IDUA, alfa-L-hidronidasa. Veamos algunos de los datos que se han empezado ya a obtener de la primera parte del estudio. Aquí vemos a 2 sujetos que participaron en Japón y en Estados Unidos. Los japoneses eran mayores de edad que los que participaron en la parte americana del estudio. Todos mujeres diagnosticados con síndrome de Sheye, sin tratamiento de trasplante con células hematopoyéticas y tratamiento con laronidasa de como mínimo 10 años. Aquí vemos las concentraciones plasmáticas después de la administración de JR-171. En un sujeto, el 2, no hubo un aumento de concentración plasmática del fármaco, pero en cambio los demás sujetos sí. La eliminación se consigue al cabo de un día de la administración del fármaco. Criterio de valoración para medir la eficacia para combatir los síntomas del sistema nervioso central. Se midió para ello la concentración de heparansulfato en líquido cefalorraquídeo y se vio cómo el heparansulfato cayó en todos los sujetos después de la administración del fármaco con una reducción media del 65%, lo cual significa que después de esta administración intravenosa llegó el fármaco al cerebro, se activó y eso redujo el almacenamiento cerebral de heparansulfato. Respecto a la eficacia, respecto a síntomas somáticos, la concentración de heparansulfato y dermatansulfato en suero y orina se mantuvo estable a lo largo de todo el periodo y eso significa que todos los sujetos que tomaron JR-171 mantuvieron los resultados más o menos de una manera estabilizada. ¿Cuáles son las informaciones obtenidas respecto a la seguridad? No ha habido ningún problema en la administración del fármaco, tampoco ha habido acontecimientos adversos ni en las pruebas de los análisis de sangre, ni en la hematología, ni en las pruebas bioquímicas, en el análisis de orina, ni en el electro de 12 derivaciones. Y en cuanto a las reacciones asociadas con la infusión, hubo 3 eventos. Enrojecimiento en la zona de la inyección que se resolvió en menos de un día. Las constantes vitales todas se mantuvieron correctas. Resumiendo, se ha realizado un estudio de fase 1-2 en Japón, Brasil y Estados Unidos. La primera parte nos permite determinar que el JR-171 es seguro y se sugiere que es eficaz
tanto para mejorar los síntomas somáticos como los del líquido cefalorraquídeo. Y a partir de estos resultados tan alentadores, estamos preparando un estudio de fase 3 para establecer la eficacia y la fiabilidad y la seguridad a largo plazo. Tienen aquí los detalles en la web clinicaltrials.gov para poder informarse más sobre este ensayo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Satoshi. Vamos a esperar un minutillo para ver si nos llegan preguntas respecto a su ponencia. Hay una sobre los efectos clínicos, pero imagino que no puede usted comentarnos gran cosa respecto a la eficiencia clínica del programa, ¿o sí? ¿Podría, por favor, repetirme la pregunta? Sí, si tienen datos clínicos de los pacientes o si es demasiado temprano como para saber. Y hay otra pregunta. ¿Cuándo estará disponible este estudio en Europa? En el estudio de fase 1, que se hizo solamente en Japón y Estados Unidos, pero en la fase 2 ya la previsión es poder incluir otros países, entre ellos europeos. Gracias, muchas gracias. Pues esperemos que llegue el estudio de fase 3 a Europa y que para entonces ya tengamos también algún resultado clínico que ojalá sea prometedor. No hay más preguntas para usted, doctor Kawashima. Si nos queda tiempo al final, haríamos una ronda de preguntas y observaciones. Si surgieran más preguntas, las remitiríamos a esta fase final. Gracias, doctor Kawashima. Gracias. I think we have been able to have Paul back with us. Welcome back, dear Paul. The next speaker is a pleasure for me. I think he doesn't need any introduction, but I will introduce in case somebody... Creo que no necesita presentación el doctor Harmatz. Es profesor de pediatría en la Universidad de California en San Francisco, con mucha experiencia en pacientes MPS, director médico del programa de investigación clínica médica en MPS, que nos va a hablar de la terapia génica para los pacientes MPS 2. Cuando quiera, Paul, gracias por volver a conectar con nosotros. Gracias, María. Esto de la comunicación intercontinental tiene sus cosas, aunque tenemos un ordenador de backup por si acaso. Estos son mis conflictos de interés. La MPS2 es bien conocida para todos ustedes. Ya hemos hablado sobre ella durante 2 días. Es una enfermedad de almacenamiento lisosomático donde los glucosaminoglucanos se acumulan en todos los tejidos, llevando a una ausencia de ioduranato 2-sulfatasa. Un importante porcentaje de estos pacientes tienen enfermedad neurodegenerativa severa. Hay una terapia de reemplazo enzimático, pero que no atraviesa la barrera hematoencefálica y, por tanto, no puede ayudar en la enfermedad neurodegenerativa. Aquí tenemos un resumen del diseño del ensayo clínico. RGX-121 es una terapia génica en fase de investigación para tratar a pacientes con MPS 2 severo. RGX-121 utiliza el vector AV9. RGX-121 se administra en una inyección en el sistema nervioso central
con supresión inmune durante las primeras 48 semanas postdosis, y luego se están estudiando más dosis en pacientes de 4 meses a 5 años. El objetivo principal es que a las 24 semanas demuestra seguridad con un seguimiento de 104 semanas para ver la seguridad, los biomarcadores del sistema del líquido cefalorraquídeo y hacer la evaluación del neurodesarrollo. Esto es información sobre el procedimiento de trabajo preclínico que se resumió por James Wilson ayer. Como vemos de este diagrama, se administra por una inyección intracisterna con guía por TAC, principalmente completada por un neurocirujano o neuroradiólogo formado en el procedimiento. Como nos han dicho, el vector se puede detectar en modelos de grandes animales con estudios estudiando diferentes partes del cerebro, distribución sistémica también. Hay más estudios si quieren saber al respecto. Si la vía de administración no es segura, si este método de administración no es seguro, ahora pues somos capaces de pasar a una administración intracerebroventricular que no se ha utilizado en los datos que presentamos hoy, pero sí en algún ensayo sobre MPS 1. Esto es de abril 2021, 9 pacientes incluidos en este ensayo de 5 meses a 59 meses de edad, con una variedad de mutaciones severas, diferentes mutaciones genéticas. 5 de estos 9 pacientes a las 48 semanas dejaron el tratamiento. A las 48 semanas, 52 semanas, el protocolo permite una interrupción del tratamiento con terapia enzimática. 2 pacientes dejaron, otros 2 fueron incluidos y no recibieron terapia de reemplazo enzimático. Pasando a los resultados de los biomarcadores en el sistema, en el líquido cefalorraquídeo, el primer biomarcador era heparansulfato, como vemos que se ve elevado en la cohorte 1 y cohorte 2. Azul oscuro, cohorte 2, azul claro, cohorte 1. Vemos que el heparansulfato en líquido cefalorraquídeo estaba por debajo de lo que se consideraba el máximo atenuado en pacientes atenuados. Aquí vemos el heparansulfato que ha mostrado estar elevado en un modelo animal con MPS 2. La molécula de S62 está elevada en estos grupos, mostrando una respuesta similar con un aumento en las primeras 24 semanas. Los datos de cohorte 2 se detuvo a las 24 semanas, pero esperamos hacer un seguimiento en un futuro con la cohorte 2 y tenemos una cohorte 3
pero de momento no tenemos datos todavía para comentarles. La proteína, la concentración en líquido cefalorraquídeo de la proteína se encontró en todos los pacientes en la cohorte 2. Por tanto, mostrando una producción enzimática. Pasando a la función del neurodesarrollo con las escalas Bailey de lactantes y niños pequeños, BSI-D3. Como vemos, cohorte 1 azul celeste, cohorte 2 en azul oscuro. 4 de los 5 pacientes mostraron una mejora después del tratamiento. El paciente mayor mostraba una estabilización. También se estudiaron los dominios del lenguaje y motor. 4 de 5 pacientes mostraron mejoras, incluyendo en la comunicación de los pacientes estables en todas estas diapositivas. Como vemos en los estudios preclínicos, puede haber una distribución sistémica. Estos son datos iniciales viendo los efectos de la administración en el líquido cefalorraquídeo, los GAGs totales en la orina. Vemos los 2 pacientes naïve en azul oscuro. Bajaron un 55-60%, con lo cual demuestra un fuerte efecto sistémico. Los pacientes con interrupción de tratamiento muestran una estabilidad, con lo cual parece haber un efecto que perdura tras el cese de la terapia de reemplazo enzimático. El segundo efecto sistémico es la concentración de proteína I2S plasmática. Todos los pacientes muestran un aumento en estos niveles de proteína. Sospechamos que gran parte de la variabilidad de las respuestas pueden estar relacionadas con los anticuerpos anti-ERT. RGX-121 parece ser bien tolerado, en resumidas cuentas, sin presentar ningún episodio adverso severo. Hemos perdido el sonido del doctor. Se nos ha ido el sonido del doctor. Lamentamos, no oímos prácticamente al doctor. Parece haber una mejora en las pruebas cognitivas y 5 sobre 5 mostraron una mejora en los componentes remanentes. Los datos sugieren que parece haber una respuesta sistémica con el tratamiento administrado y la actividad en el sistema nervioso central. Estos son mis reconocimientos. Quiero reconocer a los otros investigadores, María Escolar, Roberto Giuliani, por su colaboración, y los coordinadores del estudio y los pacientes, sobre todo. A las familias, a los niños. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor, por su presentación. Tenemos algunas preguntas. Una es respecto a los biomarcadores inflamatorios. ¿Ha medido otros biomarcadores, paransulfato y sobre todo los inflamatorios, porque hay una predominancia en el sistema nervioso central, claro? No tengo datos sobre los biomarcadores. Es una buena sugerencia. Seguro que se avanzará en ese sentido. Otra pregunta. Ya se comentó ayer, pero viendo que el mejor efecto es en los pacientes más jóvenes, ¿justificaría esto el cribado neonatal para MPS2, que de momento no está incluido como el cribado general neonatal para MPS? ¿Cree que se podría incluir ahora? Debería, sin duda. Incluso antes de tener terapias eficaces. Ha habido solicitud en Estados Unidos para hacerlo en el cribado genético. Y esperamos que en un futuro así sea. Tenemos muchísimas interferencias de sonido y nos cuesta mucho distinguir el audio del doctor. En muchas enfermedades que afectan al sistema nervioso central es muy importante detectar la enfermedad desde el primer momento, sin duda. Tenemos otro mensaje dándole las gracias por su presentación y su devoción con sus pacientes. Así que una familia que le envía mensaje de agradecimiento. Y tenemos otra última pregunta. ¿El estudio en fase 3 en Europa aún está abierto? ¿Aún incorporan pacientes europeos? Sí. ¿Podemos incorporar pacientes fuera de Estados Unidos? Este es otro estudio de terapia génica muy similar, que se inició más tarde, pero imaginará que hay pocas plazas y hay muchas mutaciones que generan interés. Y es difícil porque hay pocas oportunidades. Y les digo a los pacientes que es una terapia que avanza muy lentamente en los ensayos por cuestiones de seguridad, evidentemente. Y bueno, vamos más lentamente de lo que desearíamos. Así que a veces simplemente para reunir parte de la cohorte se tarda un año. Desde luego agradecemos de nuevo el esfuerzo de las familias y su paciencia. Necesitamos más información y seguridad. Muchísimas gracias, profesor. Lo siento, tiendo a no hablar muy claramente. Mejor que nos veamos en persona en los próximos 2 años. Será muchísimo más fácil. Así lo deseamos. Ojalá que sí. Gracias. Pasamos al siguiente ponente. Investigadora, coordinadora de investigación Sareso, nos va a hablar sobre la terapia de sustitución enzimático con pabinafusp alfa, JR141, para MPS2 neuropático y no neuropático. Muchas gracias por la presentación. Soy Sareso de JCR Pharmaceuticals. Es un placer para mí y un honor presentar los datos clínicos de JR141.
enzima para tratar MPS 2. JR141 es una proteína con un receptor con dos moléculas de enzimas. Después de una inyección intravenosa en órganos somáticos, esta molécula entra a las células por dos canales, los receptores M6PR o TCR. En el cerebro entran las células por endocitosis mediada por M6PR. Aquí vamos a revisar la historia del desarrollo de JR141. Hemos completado en Japón el estudio fase 1 y 2 y 3. Y en Brasil el estudio fase 2. Basa a los datos obtenidos de estos estudios en Japón. La aprobación para marketing fue otorgada en marzo de este año y lanzado en mayo. La autorización para comercializar. Y en Brasil se emitió la solicitud para el marketing en diciembre del año pasado. Globalmente iniciaremos un estudio en fase 3 que está a punto de comenzar este verano. En esta diapositiva vemos el diseño del estudio en Brasil y en Japón. En Brasil, 20 pacientes fueron incluidos en el estudio en fase 2. En el estudio, los pacientes recibieron o bien o 1 o 2 o 40 miligramos por kilo por peso durante 26 semanas. Y en Japón, 2 miligramos por kilo por peso 52 semanas. En el estudio en fase 3. En este estudio, los pacientes, como hemos dicho, recibieron 2 miligramos 52 semanas y continuaron con la misma dosis en la extensión del estudio. En primer lugar, quiero compartir los resultados que indican la importancia de paransulfato en el líquido cefalorraquídeo como biomarcador. Los niveles de paransulfato en el líquido cefalorraquídeo se podían predecir la severidad de MPS 2. Los puntos en azul indican la severidad y en naranja la parte atenuada. Vemos que los pacientes severos presentan niveles mayores que los de forma atenuada. Casi todos los pacientes atenuados muestran niveles de paransulfato más bajos. Hay un solapamiento aquí, pero de este resultado vemos que los niveles de paransulfato en líquido cefalorraquídeo pueden predecir la severidad de los pacientes y el objetivo de tratamiento. Aquí estamos mostrando los resultados más significativos conseguidos con el estudio completado. En los sujetos en forma severa y atenuada, los niveles de paransulfato en líquido cefalorraquídeo se consiguieron enseguida después del tratamiento y se mantuvieron estables. Cuando vemos los sujetos severos, casi todos los niveles de paransulfato vemos que la concentración disminuye a niveles similares en sujetos atenuados. Aquí quiero compartir otro hallazgo importante sobre los niveles ajustados de HS. En Japón hay 10 pacientes que participaron en estudios en fase 1, 2 y 3. Entre los dos estudios, los pacientes volvían a la terapia TRE estándar.
El nivel de HS en el LCR disminuyó en el primer periodo, pero los niveles aumentaron al volver a TR estándar y disminuyeron después de volver a cambiar. Además de los biomarcadores, tenemos una otra parte de nuestros estudios. Aquí vemos los datos combinados de Japón y Brasil. El eje de las X es la edad cronológica, el eje de las Y es el equivalente de la edad. Encontramos aquí que los pacientes que comenzaban con tratamiento con JR141 a una edad temprana seguían mostrando un desarrollo normal después de 2 años de tratamiento. Incluso en pacientes que comenzaron tratamiento con JR141 más tarde, observamos una estabilización a largo plazo de la función cognitiva. La importancia del tratamiento precoz también se estudia en este informe, estudiando y comparando hermanos. Los hermanos tenían la misma mutación genética. El hermano 2, comenzando el tratamiento con JR141 inmediatamente antes de la edad de los 2 años, a los 4 años continuaba mostrando un desarrollo normal y su equivalente de edad superaba a los 42 meses este umbral de los datos de la historia natural. Sin embargo, el hermano 1, con el tratamiento estándar IDS, tenía el patrón habitual para la enfermedad. En el hermano 2 se veía un declive de los niveles de paransulfato en líquido cefalorraquídeo después del tratamiento. Después de 52 semanas llegaba a un nivel típico de los pacientes atenuados o incluso inferior. Para nuestra sorpresa, encontramos una mejora significativa en los pacientes atenuados con 41 meses. Habían cambiado en 41 meses durante un periodo de tratamiento de 24 meses. Esto también se veía apoyado por otra evaluación en los datos del estudio Kaufman. La escala adaptativa Vineland 2 para evaluar las limitaciones de los sujetos y su socialización, como vemos en el panel izquierdo, la mayoría de los pacientes atenuados mostraban una mejora, sobre todo en las habilidades cotidianas. Estos resultados sugieren no solo que los pacientes severos, sino también los sujetos atenuados pueden beneficiarse del tratamiento con JR141. En Japón y Brasil se han observado cambios positivos, por ejemplo, en el lenguaje, mejora a la hora de tener conversación, contar palabras, y se mejoraba la capacidad de expresarse independientemente de a qué edad comenzaron el tratamiento. También es importante el control de los síntomas para los pacientes con MP2. Aquí vemos los datos en bazo y en hígado porque son muy sensibles y se han utilizado mucho para monitorizar los síntomas con el tratamiento. Los sujetos que fueron tratados con TR estándar antes de ser tratados con JR141 y luego pasaron a JR141 mostraron unos volúmenes estables en hígado y bazo. El volumen del hígado se quedaba en un 5%, como vemos aquí, y el volumen del bazo pues oscilaba
con cambios de hasta un 10%. En NAIF, como se esperaba pues una disminución en volumen de hígado y bazo. Estos resultados demuestran que el control de los síntomas somáticos con JR141 es comparable con la TRE estándar. En resumen, encontramos que los niveles de HS en líquido cefalorraquídeo es un buen predictor para determinar la severidad de la enfermedad del sistema nervioso central. Y una reducción por debajo del nivel crítico de 4.000 nanogramos por mililitro se observó en casi todos los sujetos. La mayoría de los pacientes se beneficiaban de la estabilización a largo plazo o de la mejora de la función neurológica. Y para nuestra sorpresa observamos una mejora considerable en los sujetos adultos atenuados y la importancia del tratamiento precoz es algo que, desde luego, destacaba el informe. En cuanto a la seguridad, JR141 por lo general se tolera bien y todos los episodios adversos severos no se consideraron relacionados con este tratamiento. La seguridad a largo plazo se confirmó en base a la experiencia clínica de 2 años. Por último, quiero compartir el diseño del estudio global en fase 3 que empezará este verano. Como verán, hay 2 cohortes, cohorte A y cohorte B. En la cohorte sujetos neuropáticos para demostrar los beneficios neurológicos que tardarán un poco más de 12 meses. Por tanto, la duración del estudio para cohorte A será de 24 meses. Entendemos que 2 años es mucho para sujetos neuropáticos. Por tanto, los sujetos tienen la opción de pasar de brazos si así lo deciden. La cohorte B son sujetos atenuados para demostrar el control somático de la enfermedad que se puede demostrar en 12 meses. La duración del estudio para cohorte B será de 12 meses. Para terminar, quiero reconocer y agradecer a las familias, pacientes y a los que han participado en nuestro ensayo con JR141. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por esta magnífica presentación. Veo que hay algunas preguntas. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna pregunta? Si hay diferencias en las dosis de 2 y 4 miligramos por kilo. Sí, observamos una diferencia con el tratamiento con heparansulfato de entre 2 y 4 miligramos por elegimos 2 como dosis. La otra pregunta dice, ¿han evaluado cambios neurofilamentos para determinar la neurodegeneración? No, en el estudio clínico no. No evaluamos eso, no. Pero es una muy buena sugerencia, desde luego. Creo que no hay más preguntas, así que muchas gracias por su presentación. Pasamos al siguiente. La siguiente ponente es la doctora Tesorana Acadíez. Espero que haya pronunciado bien su nombre, pediatra. Tiene muchísima experiencia en la enseñanza y en la investigación y ahora es directora senior de desarrollo en Genoli Terapias y nos hablará de los resultados de otro tratamiento intravenoso para la MPS2. Muchísimas gracias por esta presentación y esta oportunidad. Es un placer presentar los estudios intermedios para pacientes de MP2 del nuevo fármaco que estamos probando. Estos son mis conflictos de interés. Lamentamos no ver las diapositivas. El PNS2 utiliza unas tecnologías de análisis y transporte y se
pretende que tenga una amplia penetración en los tejidos. La DNS3-10 es una proteína que se une al receptor de la transferina y cruza la barrera hematoencefálica. La alta expresión de la transferina en los capilares y una mayor afinidad facilitan la biodistribución del TNL 310 en el cerebro. Además, puede llegar al cartílago, el corazón y al hueso gracias a su gran afinidad por el receptor de la transferrina. El estudio fase 1-2 es un estudio abierto de 8 meses con un estudio de extensión. Se administra infusión cada 15 días, 30 pacientes en 3 cohortes con diferencias en dosis y población de pacientes. Lo ven ustedes aquí en el esquema de la derecha. La cohorte A, escalada de dosis, incluye pacientes de 5 a 10 años. La cohorte 2, para encontrar la dosis, para analizar la dosis en 3 cohortes, incluye a pacientes neuronopáticos y no neuronopáticos de 2 a 18 años. Y el C está incluyendo a pacientes de más de 4 años y hermanos. La cohorte C y las modificaciones en la cohorte B se están determinando en función de los resultados de los biomarcadores y perfil de seguridad. Los pacientes elegibles tienen que no habrán recibido tratamiento previo o no lo habrán recibido en los últimos 4 meses, y los pacientes con tratamiento intravenoso después de la fase de limpieza de fármacos se incluirán en esto. Se analizarán las reacciones adversas, las relacionadas con el sitio de la inyección, GAGs, heparansulfato, farmacocinética en plasma, heparansulfato en orina, etc. Y también se incluyen los biomarcadores como, por ejemplo, los biofosfolípidos, el HSN y NFL, y los resultados de cognición, conducta e impresión global. Las demografías de los cortes A y B está aquí. Edad media 6 años. Los 17 pacientes habían recibido un tratamiento con IDS antes. Todos eran neuronopáticos excepto uno de la cohorte B. Hay 5 pacientes en la cohorte A. Todos ellos han completado el estudio 6 meses. Estamos ahora incluyendo pacientes para la cohorte B. Hay varios que ya han hecho la fase de 12 meses y la mayoría son blancos y la mayoría... Lamentamos que las interferencias no nos permiten seguir. Datos provisionales. Los datos de seguridad hasta la semana 43 y 25 en las cohortes A y B respectivamente. Datos de biomarcadores hasta la semana 24 con biomarcadores como el LCF, orina, heparansulfato en suero y orina. Datos de biomarcadores de 10 de los 12 pacientes que tenían muestras de LCR disponibles, sobre todo GM3, y por primera vez impresión global de los cuidadores o padres hasta la semana 24 en la cohorte A. Resumen de seguridad provisional. Todos los pacientes siguen en el estudio, no ha habido ninguno que haya tenido que salir. Los 5 pacientes de la cohorte A y los de la B han terminado los primeros 6 meses del estudio y siguen en un estudio de extensión. Hay un comité de seguimiento independiente de los datos, ha revisado todos los datos y recomienda continuar el estudio sin modificaciones. Los efectos secundarios han sido leves o moderados, salvo 2 TAS que tenían que ver con la infusión en un paciente. Los AEAs han sido los más comunes. En la mayoría de los casos han sido moderados, en un caso grave. De los 12 casos, uno ha requerido intervención estándar para evitar los nuevos. La mayoría han producido entre las semanas 3 y 6 y la mayoría de los que han sufrido
AEAs, la medicación se ha interrumpido. Un SAE, un AEA y un paciente que tuvo que hospitalizarse durante un día para observación. Los graves, anafilaxis semana 3 y 4, este paciente se manejó con infusión y reducción de dosis de la infusión. Sigue estando en el estudio y ha tolerado las dosis semanales, incluido el aumento de dosis. No ha habido anomalías anómalas en las evaluaciones de laboratorio, salvo anemia. 4 pacientes con efectos TAE de anemia, y todos los eventos de la anemia se consideraron no relacionados con el fármaco de estudio. Se consideró leve o moderada en un paciente y la anemia moderó en 2 y se resolvió en 3 pacientes a pesar de seguir con la dosis a 15 o 30 miligramos por kilo. Las infusiones cada 2 semanas están bien toleradas a la dosis estudiada. También analizamos los GAGs en orina como medida de seguridad. Aquí vemos que cada gráfica representa una corte. Los niveles de orina totales se midieron con unos ensayos colorimétricos certificados después de pasar de IDX hasta el DNL 310 sin periodo de lavado farmacológico. Todos los parámetros mejoraron, con lo cual se sugiere una buena actividad del fármaco. Aquí a la izquierda vean ustedes un gráfico de heparansulfato en suero y orina en azul. Es una publicación de Bala y colaboradores, una publicación que caracteriza los GAGs y NFL en niños MPS y controles. Los pacientes de MPS, que es 2, están tomando un tratamiento IDS y lo más relevante, los gráficos aparecen en las siguientes publicaciones. Aquí vemos a los pacientes y se ve que el heparansulfato es superior en comparación con los controles. En la cohorte A, el heparansulfato en suero y orina se midió por espectroscopía y después del cambio mejoró. Todos presentaban heparansulfato normal en orina a la semana 24. Los niveles de heparansulfato en líquido cefalorraquídeo son más altos que en los controles. Está diseñado el fármaco para cruzar la barrera hematoencefálica y reducir el heparansulfato. Después del cambio de IDS a DNS, se normalizó el heparansulfato en el líquido cefalorraquídeo en todos los pacientes. En 12 pacientes a la semana 7 ya tenían normalización del heparansulfato. Eso muestra que cruza la barrera hematoencefálica y reduce el heparansulfato en el cerebro o en el líquido cefalorraquídeo y que el efecto es estable. Lo absorben las neuronas y la glía del cerebro, y la reducción de los GAGs mejora la función lisosomal, se supone. Esa es la hipótesis, y para eso medimos los niveles de lisosoma y de lípidos en el líquido cefalorraquídeo, ya que son indicadores de la actividad. El GM3 está elevado en un 7,3% de los pacientes tratados. Y después del paso de IDS al DNL 310 se observa una reducción del heparansulfato en los 10 pacientes. Se consigue un nivel adecuado incluso a dosis inferiores. La reducción de GM3 coincide con la mejora de la función lisosomal. También se midieron otros lípidos y lisosomas, el BMP y la glucosilceramina, que estaban aumentadas en los pacientes de MP2 en comparación con los controles. Vemos que hubo una reducción del BMP y de la glucosilceramida. Lamentamos tener problemas de visión y de sonido. Aquí vemos un biomarcador no específico, el neurofilamento. Están elevados en
un 7,3 y 7,2 en comparación con los controles. 3 pacientes del estudio de fase 2 también estaban en la cohorte A de este estudio y también se observó su evolución natural antes de entrar en el ensayo. Los datos de neurofilamento en suero aparecen arriba en el centro. Vemos cómo aumentaron en los primeros meses antes de la primera dosis de DNLS310. Después de cambiar de IDS al DNL310, los participantes vieron un aumento en la semana 24. Vemos la variabilidad durante el tratamiento, algo que queda muy claro cuando las múltiples muestras de cero se tomaron en varias semanas. En conjunto, la conclusión, el tratamiento responde, pero requiere más investigación que incluya también datos sobre la evolución natural de la enfermedad. Los escalas de cambio, cuestionarios que se usaron para clasificar los síntomas del MPS2, habilidades cognitivas, conducta y capacidades físicas que se evaluaron y vieron si habían empeorado mucho o habían mejorado mucho. En rojo, peor; en azul, mejor. Los A, todos neuronopáticos entre 5 y 8 años de edad, se evaluaron mediante la evaluación de cuidadores y médicos desde las semanas 5 a la 24. Una evaluación intermedia de los resultados clínicos sugiere una mejora de los síntomas de MPS2, habilidades cognitivas y físicas en el grupo de pacientes neuronopáticos de 5 a 8 de la cohorte A. Varios ejemplos de los investigadores dicen, por ejemplo, mejora del lenguaje, frases más complejas, ahora pueden sujetar un lápiz, son más conscientes de la conversación que les rodea y características físicas que mejoran mucho. Por ejemplo, ahora pues pueden dibujar con las letras de palo, usan nuevas palabras en vez de y completan frases de 3 a 4 palabras y son menos agresivos y cumplen más las indicaciones. Este es un resumen. El DNL310 tiene un buen perfil de seguridad con dosis hasta entre 3 y 30 miligramos por kilo. Todos los pacientes han conseguido unos buenos niveles de paransulfato en líquido cefalorraquídeo. Hay unos efectos positivos en la función lisosomal y afecta a los GAGs y los líquidos lisosomales a todas las dosis, incluidos también los 3 miligramos por kilo y semana. La utilidad de este fármaco requiere mayores investigaciones, pero los primeros resultados exploratorios sugieren que aporta beneficios clínicos. Quisiera dar las gracias a todos los pacientes y a todas sus familias que han participado en este estudio y gracias también a todos los colaboradores, así como a ustedes por su atención. Estaré encantado de escuchar sus preguntas. Thank you very much. Yeah, sorry. Thank you very much for your presentation with this really well-studied patients. Gracias por su ponencia con los resultados analizados. Ha habido una pregunta que nos dice, el protocolo del estudio clínico debería prever muchas muestras de sangre. ¿Cómo han verificado que la anemia no esté relacionada con el estudio? En este estudio, sobre todo en la cohorte A, en que todos los pacientes tienen que pasar por esta escalada de la dosis, hemos extraído tanta sangre como se podía, como estaba permitido en las primeras 12 semanas del estudio. La anemia se observó en esta fase y después de la semana 13 mejoró el hematocrito porque ya dejamos de extraer tanta sangre. La anemia no empeoró a pesar de la dosificación continua y del aumento de dosis hasta los 30 miligramos por kilo. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál sería la dosis ideal dada el perfil de inmunogenicidad de DNL310? Buena pregunta. Estamos todavía intentando fijar la dosis óptima. Parece que todas tienen un amplio rango terapéutico, seguridad hasta 30 miligramos por kilo y evidencia
de seguridad ya a los 3 miligramos según los biomarcadores. Estamos estudiando cuál sería la mejor dosis y estamos esperando nuevos datos de biomarcadores y de seguridad. Otra pregunta. ¿Por qué han preferido la escala de CGA y en lugar de la de Vineland u otras? Estamos usando datos de la Vineland también y otras evaluaciones neurocognitivas, pero no tenemos todavía suficientes datos ni tiempo para presentarlos, pero todo esto lo haremos en el futuro. Sí, estamos evaluando todas estas escalas, igual que todos los demás que están trabajando en este campo, desde luego. Entiendo, por otro lado, que hay demasiados pocos pacientes como para diferenciar una cuestión de otra, ¿no? Porque 5 a 8 años es una diferencia enorme y con 5 pacientes no se pueden hallar diferencias entre unos y otros, supongo, ¿no? A ver, con estos 5 pacientes de la cohorte A, todos eran pacientes neuronopáticos y relativamente avanzados en una fase avanzada de su enfermedad, y nos sorprendió ver una respuesta tan clara, respuesta positiva, en las escalas de impresión global, tanto desde la perspectiva de padres como de médicos y cuidadores. Ha sido muy homogéneo, por tanto, es un signo muy alentador. Muchísimas gracias, Ana, por esta excelente ponencia. Si alguno de los que nos escuchan tiene alguna pregunta a los distintos oradores, vamos a dedicar 5 minutos al final a sus nuevas preguntas, si es que se les ocurre alguna. La última oradora es la doctora María Esther Bernardo, oncomatóloga pediatra e investigadora en el Instituto San Rafael de Terapia Génica de Milán, y nos hablará de otro tratamiento prometedor para los pacientes de MPS1 y los resultados de los ensayos clínicos sobre terapia génica con progenitores hematopoyéticos. Gracias. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al comité científico por haber elegido nuestro abstract para la presentación oral, y es un placer para mí presentar nuestros datos sobre el ensayo clínico fase 1, primero en humanos, para la terapia con células progenitoras y células madre hematopoyéticas para el síndrome de Hurler. Estos son mis conflictos de interés. Como conocerán, el síndrome de Hurler es el fenotipo más severo de MPS1, con una función de variante del gen que codifica por alfa hialuronidasa, que lleva a una atenuación de los GAGs en el sistema nervioso central, con las manifestaciones clínicas somáticas, con funciones, con aspecto facial grueso, atrofia cerebral, con regresión neurocognitiva y otras manifestaciones sistémicas, incluso con el mejor cuidado en los primeros 10 años de vida. Es la esperanza de vida de estos niños. Hay la terapia TRE que no es eficaz en el sistema nervioso central y hueso, y también tenemos el trasplante de células madre, que está asociado a la larga con eficacia limitada en algunos órganos difíciles como el sistema nervioso central y hueso. Con estas limitaciones, con TRE, diseñamos nuevas estrategias basadas en la ingeniería genética de las células madre autólogas hematopoyéticas para afectar a los tejidos en el recambio de esta población de células hematopoyéticas. Estas células madre autólogas se obtienen en la sangre periférica y se modifican genéticamente, y las células son manipuladas ex vivo con un protocolo basado en un cultivo y adición de prostaglandinas para aumentar la eficiencia. Los pacientes reciben
un acondicionamiento basado con quimioterapia, quimio y linfoablativa, y nuestro objetivo principal es actividad enzimática en sangre periférica hasta niveles suprafisiológicos al año de tratamiento. Los pacientes no se Esta tabla resume las características de los pacientes en el momento de tratamiento. De los 8 pacientes tratados, 6 son varones, 2 hembras entre 14 y 35 meses, seguimiento mediano de 24 meses, actualmente oscilando entre los 12 y 14. Vemos aquí las diferentes variantes de las proteínas IDUA. Antes del tratamiento, por encima de 70, todos los pacientes pudieron infundir una gran cantidad de células positivas, y los pacientes mostraban una recuperación hematopoyética después del trasplante con neutrófilos el día más 20 y más 14, con pocas transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas. Los episodios adversos generalmente eran leves y compatibles con la condición mieloablativa. A los 12 meses, como vemos aquí, los 8 pacientes mostraban un sostenimiento de estos niveles suprafisiológicos por encima del 95,7% y un declive importante en los niveles de dermatansulfato en orina, que se mantenía un año después de la terapia génica. Los pacientes MPS-1 con trasplante alogénico mostraban una actividad baja a largo plazo después del alotrasplante y una excreción de GAG que mostraba una corrección menos completa que los que eran tratados con terapia génica. En la respuesta inmune de IDUA, ninguno había recibido esta terapia anteriormente. El paciente 001 no desarrolló anticuerpos específicos a IDUA. Los pacientes que dieron positivo anticuerpo antes de terapia génica por la terapia TRE aclararon esto y siguieron negativos después del seguimiento. La actividad IDUA también era detectable en el líquido cefalorraquídeo 3 meses después de la terapia génica y persistía hasta el último seguimiento. Los niveles GAG en el líquido cefalorraquídeo disminuyeron con el tratamiento, sugiriendo una corrección rápida, profunda, metabólica del sistema nervioso central, y las resonancias cerebrales mostraban una mejora ante los rasgos típicos, incluyendo dilatación, anomalías de la materia blanca. Todos los pacientes adquirieron habilidades motoras, como vemos en la estabilidad de este score, mientras que con la escala Peabody la duración es limitada para evaluar los objetivos neurocognitivos, pero había un avance progresivo en las habilidades cognitivas independientemente de los valores basales, si eran normales o por debajo de la media. Después de la terapia génica vemos una rápida mejoría de diferentes manifestaciones clínicas típicas de la enfermedad que eran evidentes en el momento del tratamiento, por ejemplo, los rasgos faciales gruesos, la opacidad corneal, rigidez articular. Los pacientes mostraban estabilidad o mejora al año o 2 después del tratamiento, resultando en un fenotipo con mejora en la dismorfia facial, mejora en la movilidad articular, de la obstrucción de las vías aéreas, mejora de la córnea, etc. El crecimiento se midió como un sustituto de las manifestaciones musculoesqueléticas
y a pesar de la duración limitada del seguimiento, los pacientes seguían creciendo con normalidad en línea con las gráficas de crecimiento normal. Para cuantificar la rigidez articular, comparamos el rango de movimiento medido en diferentes articulaciones, hombro, rodilla, codo, en pacientes antes y después de la terapia génica, y observamos una mejora progresiva en cada articulación que era aparente ya a los 9 meses después de la terapia génica. Concluyendo, espero que les haya convencido de que esta terapia génica con células hematopoyéticas para síndrome de Hurler es seguro, tolerable. La recuperación está en línea con el trasplante estándar de células madre hematopoyéticas. La recuperación muestra que hay una corrección. Los pacientes llegando a niveles de IDUA normales en el líquido cefalorraquídeo y una disminución sostenida de los GAGs medidos. También se ha mostrado evidencia preliminar de eficacia clínica en cuanto a habilidades motoras, rigidez articular y crecimiento normal, y hemos podido observar unos scores cognitivos de lenguaje normales. Como conclusión, creo que hemos demostrado un perfil de seguridad favorable con esta terapia génica en pacientes con Hurler, junto con los resultados metabólicos y clínicos, dando apoyo a mayor estudio de este abordaje clínico y esta enfermedad. Y finalmente quiero dar las gracias a todos mis colegas del Instituto San Rafael en Milán y en el laboratorio por el desarrollo preclínico, y sobre todo gracias a Bernard Gerner y a Alessandro y Fabio. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por su presentación. Vamos a ver un momento si hay alguna pregunta. ¿Ha habido alguna diferencia entre los pacientes más pequeños y los más mayores? Realmente, si son menores de 2 años o no, es importante. ¿A usted le ha parecido que era un factor que podía afectar a los resultados? Yo creo que será un factor, como en todos los trasplantes. El número de pacientes tratados son los 8, pero tuvimos un par de pacientes tratados a los 14 meses y, desde luego, en cuanto a la función cognitiva y rigidez articular y crecimiento, comenzaron con un patrón óptimo, y estos pacientes siguieron creciendo y desarrollándose según como los sujetos normales, y los pacientes tratados a una edad más avanzada recibieron terapia génica con la enfermedad más avanzada y tenían un resultado retrasado, a pesar de que había un continuo desarrollo y crecimiento, pero con una duración limitada del seguimiento de 1 o 2 años. A pesar de todo, vemos una diferencia entre los que son tratados de más pequeños o menos. Otra pregunta. ¿Por qué el elemento linfoablativo para el acondicionamiento? Bueno, esto se ha discutido bastante. Una de las razones era porque nos daba miedo la inmunogenicidad del transgen. Todos sabemos que los pacientes con Hurler reciben una terapia de reemplazo enzimático con unos anticuerpos específicos, y nos daba miedo que desarrollasen anticuerpos contra el transgen, que hubiese significado pues una desventaja considerable. En base a modelos en ratones sobre la formación, no solo de anticuerpos, sino también defensas específicas frente al transgen, decidimos ir a lo seguro y utilizar Fludarabin, que es un agente que hace depleción de los linfocitos B y T, y también utilizamos una dosis de anticuerpos monoclonales anti-CD20 para asegurarnos de que no observábamos respuesta ante el transgen. Y, como vemos, no hubo pacientes con anticuerpos específicos, y estas respuestas no se hicieron
no se observaron respuestas de los linfocitos T, con lo cual podíamos reducir la dosis de linfoablación o eliminarla, pero en este primer ensayo se decidió hacerlo así por cuestiones de seguridad. Tenemos otra pregunta. Un niño de 8 años que ya ha recibido trasplante de médula ósea puede someterse a otro trasplante con esta terapia génica. Supongo que es una pregunta de un familiar, pero es, bueno, habitual en nuestros pacientes, ¿no? ¿Podrán recibir terapia génica? Lamentablemente, de momento, en los estudios fase 1-2, por cuestiones de seguridad, los pacientes con trasplante halogénico antes quedan excluidos, con lo cual este sería un criterio de exclusión en este caso. Hay varias razones por cuestiones de seguridad, que no voy a entrar en detalle porque sería un poco aburrida quizás la explicación, pero esperemos que en el futuro esto pueda cambiar. Tenemos que demostrar si queremos dar terapia génica a los pacientes que han recibido trasplante halogénico antes, pues que no haya rasgos de células halogénicas del donante, porque si hay una persistencia de células donantes del aloinjerto, pues esto podría provocar unas complicaciones inmunológicas severas que haría que la terapia génica fuese peligrosa. Por eso, de momento no lo hacemos, pero es algo que se evaluaría en el futuro una vez se avanza más en la terapia génica. Es una pregunta muy importante, la entiendo, por supuesto, desde luego, para los que han recibido trasplante y aspiran a recibir también terapia génica, pero no es posible hoy por hoy. Tenemos otra pregunta. En fase 3, ¿considerarían a pacientes diagnosticados más tarde o se centrará en los MPS-1 Hurler? Muy buena pregunta, gracias por preguntar. En la fase 3 habrá Hurler solo, pero hay un interés y por nuestra parte de la empresa de desarrollar una terapia génica para formas menos severas, con lo cual esto es lo que hablará en el futuro. Como el perfil de seguridad ha sido muy bueno con esta terapia génica, yo creo que se podría considerar en el futuro tratar también pacientes menos severos, pero necesitábamos realmente demostrar la seguridad de este planteamiento antes de ir a pacientes menos severos, pero es una buena consideración, desde luego. Gracias. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a todos los ponentes. Tenemos unos minutos de tiempo y hay 2 preguntas para el doctor Sarei y Satoshi. No sé si los doctores pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras. Veo que el doctor Satoshi Kawashima está aquí, pero está silenciado. Pregunta difícil que dirigen al doctor Satoshi, pero está diferido. ¿Cuál sería la mejor solución para un paciente de MPS-1? ¿El trasplante de células, trasplante o terapia de sustitución enzimática? Las 2 cosas. Supongo que también incluiría la opción de TC modificada también, ¿no? Gracias por la pregunta. Enzimas modificados, terapia génica, trasplante. Hay varias opciones. Y creo que son todas buenas. O esperar hasta el trasplante, sí. No sé si alguien más quiere responder. ¿Puedo decir algo? ¿Apunta María? Sí, por clarificar. Creo que en el futuro la terapia génica en vivo puede convertirse en una buena opción para los pacientes de Hurler. Todavía está por demostrar su superioridad en comparación con los trasplantes halogénicos y
para ello se necesita un seguimiento más a largo plazo porque actualmente el seguimiento es corto a pesar de los prometedores resultados, así que el tratamiento de referencia para estos pacientes sería un trasplante alogénico lo antes posible en su vida, esa es la indicación, pero en un marco temporal razonable dentro de unos pocos años sabremos si la corrección metabólica superior que se consigue con terapia génica se podría traducir en buenos resultados clínicos y entonces la terapia génica quizás fuera una mejor opción que el alotrasplante, pero de momento todavía no. Por favor, apaguen los micrófonos si no los están utilizando. Hemos visto que antes del alotrasplante tenemos también una TSE que mejora la afectación neurológica y que seguro que también será una buena opción cuando los tratamientos no cruzan la barrera hematoencefálica. Hay una pregunta para Sairei So. ¿Creen ustedes que el regulador japonés aprueba los tratamientos basados en la reducción del heparansulfato en el líquido cefalorraquídeo como marcador? Porque eso es difícil de medir o el periodo de tiempo es demasiado corto para obtener resultados, quizás. En el estudio principal, el objetivo principal era la reducción del substrato, pero como segundo criterio de valoración también vimos la mejora neurológica como mínimo en un año. Y el regulador japonés lo ha contemplado. Ojalá. El heparansulfato, su reducción no basta como para garantizar un resultado clínico completamente satisfactorio. Gracias. De momento no hay más preguntas. Si alguno de ustedes desea intervenir o hacer algún comentario a guisa de conclusión, por favor, les invito a hacerlo. Y si no, podríamos poner punto y final a la sesión. Doy las gracias a todos los oradores por sus maravillosas ponencias y el interesante futuro que se abre para nuestros pacientes de MPS. Realmente es una época muy interesante. Será difícil para todos nosotros decidir entre las múltiples opciones, pero como mínimo es un buen cambio respecto a la situación actual. Así que muchísimas gracias y nos vemos en 10 minutos en la plenaria. Gracias.